Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos empezando el invierno, ya se acabaron los días tibios y templados, así que a prepararse. Y nosotros volvemos después de 15 días a nuestras actividades. Ya nos queda poco, no se olviden que julio no hay clase, es un mes de licencia, así que nos quedan 3 o 4 clases nomás. Bueno, pero vamos a lo de hoy, a lo que vimos ayer, por supuesto. Que empezamos una clase que la vamos a dividir en dos, que son los instrumentos en el tango. Digo que la vamos a dividir en dos porque hoy vamos a hablar de determinados instrumentos y la próxima clase hablaremos del resto. ¿Y cuál es el valor de los instrumentos en el tango? Y bueno, como toda orquesta, como todo ritmo, tiene sus instrumentos particulares. No cualquier instrumento sirve para cualquier ritmo, salvo el piano, bueno, alguno en la guitarra, alguno en particular. Pero cada orquesta o cada tipo de ritmo tiene sus instrumentos que van a ser los que lo marquen. En el caso del tango, ya dijimos que al principio fueron 3 los instrumentos que se utilizaron. La guitarra, fundamental, el violín y la flauta. Ese era el famoso trío, o los primeros tríos, que tocaban lo que después va a ser el tango, o sea, tocaban algo que después se transformará en tango. Podemos decir que son los precursores del tango. Pero por supuesto, en la medida que el tango adquiere importancia, que se empieza a conocer y que por sobre todas las cosas a la gente le empieza a gustar, se le van a incorporar otros instrumentos que le van a dar más impulso y fundamentalmente le va a dar más profesionalismo. O sea, y estoy hablando concretamente del piano y del bandoneón. En la medida que se incorporan esos dos instrumentos, ya el tango adquiere otras dimensiones, se va a formar lo que se llamará la orquesta típica, ya no son tríos, ya son orquestas, y por lo general comienzan siendo sextetos. Me faltaba el último instrumento, que es el bandoneón, el contrabajo, que será una incorporación de Canaro, siempre lo recalco eso, Francisco Canaro, ese que los uruguayos como que lo olvidamos, pero que tanto hizo por el tango. O sea que estamos hablando de guitarra, estamos hablando de violín, flauta, que la flauta duró poco, duró lo que duraron los tríos. Cuando apareció el bandoneón se terminó la flauta. Entonces quedamos con con el piano, con la guitarra, con el violín, con el contrabajo y por supuesto con el bandoneón. Esos serían los fundamentales instrumentos del tango. Pero al pasar de los años, al pasar del tiempo, cada orquesta le va a incorporar otros instrumentos, o sea, la va a rejuvenecer, incorporándole otros, cada cual. Algunos le ponen batería, otros le ponen arpa, otros le ponen armónica, otros le ponen, o sea, que son variados los instrumentos que se le pueden incorporar al tango, pero siempre manteniendo la esencia. O sea, la esencia es esos 5 instrumentos que hablamos al principio, que serán fundamentales. ¿Y qué es lo que aporta cada uno de los instrumentos? Y bueno, el piano es el que marca el ritmo de la orquesta. Por algo es el piano el que hace las partituras, o sea, las partituras se hacen en base a las notas del piano. Después los arreglos para cada instrumento son aparte,
pero la primer partitura, la que ustedes ven, la que yo les mostraba en la clase pasada, en papel, son para piano. Por eso la importancia del piano. El piano es el que marca el ritmo, es el que da el tono de la orquesta, de cómo va a funcionar el resto de la orquesta. Ese es el papel del piano. La guitarra, que va a tener papel muy importante en los comienzos del tango, le da un sonido diferente, le aporta un sonido diferente, pero salvo excepciones, como el caso de Ubaldo de Lío con el conjunto de Salgán, los guitarristas en general no van a perdurar en la orquesta de tango. Son pocos los guitarristas que va a haber en la orquesta de tango. Y si los hay, cumplen un rol secundario. O sea, que la guitarra en sí, si bien al principio es fundamental, como lo vamos a ver después, con el tiempo va a ir desapareciendo. Y las grandes orquestas de tango, cuando hablo de grandes orquestas, hablo de Pugliese, hablo de Troilo, o sea, hablo de las mejores, no tienen guitarrista, no tienen guitarrista. El violín sí. El violín es el llorón, el violín es el melancólico, el violín es el que le da la nota nostálgica al tango. Ustedes observen lo que parece que llorara el violín. Y nos queda por hablar de dos instrumentos, el contrabajo, que por supuesto es el que marca el ritmo. O sea, si bien el piano es el que le dice a la orquesta cómo hay que seguir la cosa, el contrabajo va marcando ese ritmo que el piano le manda. O sea, es el contrabajo el que cambia de acuerdo a cómo viene el tema de la música. Y dejamos para el final el bandoneón. El bandoneón, que sin duda es el alma del tango. Hay orquestas que no tienen bandoneón, hay orquestas de tango que no tienen bandoneón, son excepciones, pero no existe orquesta de tango sin bandoneón. No es solamente el alma del tango, es el rezongón. Mientras el violín era el llorón, el bandoneón es el rezongón. Es el que le da fuerza, el que impulsa a todos los demás. Por eso se le llama cadenero, bandoneón cadenero. ¿Qué quiere decir cadenero? Que forma una cadena, o sea, que arrastra al resto de los instrumentos. ¿Sí? Ese es el valor fundamental del bandoneón. Ahí tenemos entonces una gama de los principales instrumentos de la orquesta de tango. Hoy vamos a dedicarnos concretamente a dos, la guitarra y el piano. Con respecto a la guitarra, yo ya dije que es muy importante en los comienzos del tango. La guitarra, que si bien es de origen español, viene de España, pero acá rápidamente se difunde. Primero porque es fácil de transportar, segundo porque dentro de todo no es tan cara, no es un instrumento tan caro, y además si bien al principio no se fabrican en el Río de la Plata, después van a empezar a aparecer fabricantes, y por sobre todas las cosas van a aparecer quienes la puedan, porque la guitarra tiene un fin, o sea, no es eterna, no es un instrumento que ustedes no tienen que hacerle arreglos, que por lo general hay que hacerle arreglos, ya sea en las cuerdas, ya sea en la propia caja de la guitarra, o sea, van a aparecer quienes reparen la guitarra. Y la guitarra además no solamente va a tener difusión en las ciudades, sino en el campo fundamentalmente. El hombre de campo, el entretenimiento que tenía, yo digo uno de los pocos entretenimientos que tenía, era utilizar la guitarra. Las guitarras que se utilizaban para tocar milonga, que es el ritmo tradicional en el caso del Uruguay, pero en la Argentina, por ejemplo, otro tipo de
la chacarera, todos esos ritmos propios de la Argentina, la samba, todas esas cosas, se tocan con guitarra al principio. Así que la guitarra cumple, y además ni que hablar de los payadores. O sea, los primeros payadores, todos se acompañan de guitarra. O la tocan ellos o tienen uno que los acompañe, pero la payada sin guitarra no existe. O sea, no tiene, y no existe sin guitarra y no existe con otro instrumento. Jamás van a ver ustedes payadores que se acompañen con otro instrumento que no sea la guitarra. Así que esa es una parte de la importancia de la guitarra en las primeras épocas. Pero hay otra, que es la etapa en que aparecen los primeros cantores. Y los primeros cantores, y cuando digo los primeros cantores de tango, me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Carlos Gardel, se acompañan de guitarras. O sea, lo que se llamó el cantor nacional, para denominarlo de alguna forma, o sea, el cantor que canta temas criollos o tangos también, pero que son solistas, cantan solos, se acompañan de guitarras. Hubo cantores nacionales, Gardel fue uno de ellos, por supuesto, pero hubo otros, Hugo del Carril, de aquella época estamos hablando, por supuesto, de las primeras épocas. Y ahí las guitarras cobran una importancia mayor todavía. Hasta hace pocos años, a las guitarras de Gardel, concretamente, se les daba un papel, ni se hablaba de ellos. Se los nombraba Aguilar, Riverol, Pettorossi, bueno, y Barbieri, por supuesto, que era el que lo acompañó a Gardel desde la primera época. Pero se hablaba vivas, pero se hablaba de ellos simplemente para hacer un poco de historia de dónde nacieron, cómo vivieron, qué hicieron, qué no hicieron. Pero no se hablaba de la esencia del rol que cumplían en el canto de Gardel. Y eso es fundamental, porque hoy en día los estudiosos, los que han puesto el punto en este asunto, se han dado cuenta de que las guitarras cumplían un papel clave en el canto de Gardel. Por algo Gardel prefería las guitarras y no la orquesta, porque él manejaba las guitarras. Él le indicaba a los guitarristas cuándo tenían que entrar, cuándo tenían, o sea, era muy marcada el asunto, a pesar de que los guitarristas de Gardel siempre tocaban atrás de él, y ustedes me dirán, ¿y cómo hacía para comunicarse con los guitarristas si no los veía? Pero no precisaba que los viera. Barbieri hablaba, decía, conocíamos la nuca de Gardel, o sea, con la cabeza simplemente él les marcaba por dónde tenían que arrancar. Y las guitarras tenían a Barbieri siempre como primer guitarra. Después cuando tuvo Pettorossi, fue la primera guitarra Pettorossi, pero Barbieri era el que lo conocía más a Gardel, el que convivió más con él. Bueno, ahí, ahora digo, en estas épocas, se habla de los guitarristas de Gardel, pero no ya para hablar de sus historias, sino para hablar de realmente el papel que tuvieron en el canto de Gardel. Bueno, y yendo a otros guitarristas, ni que hablar de uno que marcó toda una época, que fue Ubaldo de Lío. Ubaldo de Lío, que tocaba con Salgán, que incluso formaron un dúo. Salgán tenía el conjunto que se llama el Quinteto Real, pero después en muchas épocas tocaron solos el Salgán y de Lío. Y de Lío, mientras vivió Salgán murió a los 100 años, hace unos años atrás, y de Lío siguió en la orquesta, o sea que estuvieron toda la vida juntos en la misma orquesta. Y la guitarra de Lío se marcaba claramente en la orquesta de Salgán. No así en otras orquestas que no le dieron ese papel vital a la guitarra. Y no quiero irme más lejos, pero para terminar con los guitarristas de aquella época
Y digo de aquella época porque son los que verdaderamente tocaban tango. Después hubieron otros guitarristas, yo los voy a nombrar rápidamente, que tocaron tango, pero que también tocaron otros ritmos, o sea que no son estrictamente músicos de tango. El otro importante, que para muchos fue el mejor, fue... ayer me olvidé y hoy me vuelvo a olvidar del nombre. Roberto Grela. Roberto Grela, que fue un guitarrista excelso. Excelso porque, primera cosa, no tenía academia. O sea, fue uno de los guitarristas que no necesitó conocimientos extras. Él intuitivamente tocaba la guitarra. Y con otra particularidad, uno de los pocos guitarristas que tocaba con púa. Vieron que la púa no se usa mucho en las guitarras. Hay gente que toca con púa, pero por lo general usan los dedos, las uñas, y no tocan con púa. Bueno, Roberto Grela tocaba con púa y le sacaba un sonido a la guitarra muy importante, muy interesante. Y tuvo conjuntos. Él no integró orquestas, él integró conjuntos que por lo general eran sobre su figura, o sea, conjuntos de guitarras cuya figura principal era él. Pero su mejor momento, su destaque más importante, fue a dúo con Aníbal Troilo, Pichuco. Ese dúo Pichuco-Grela realmente marcó una época. Son joyas del tango. Bueno, más o menos, yo le decía que había otros guitarristas que, si bien no perdón, que estoy medio con la garganta. Perdón. Otros guitarristas que no son especialmente de tango, pero que tuvieron participación. Y estoy hablando de los argentinos, Juanjo Domínguez, por ejemplo, o Hernán Salinas, que aparte de tango tocan otros ritmos. Y los uruguayos, ni que hablar, Mario Núñez, Hilario Pérez y Covelli. Covelli, que sigue tocando hoy en día, es considerado el mejor guitarrista que tiene el Uruguay. Pero aparte de ser guitarristas muy importantes, ambos, tanto Hilario Pérez como Covelli, formaron parte de las guitarras de Citarrosa. O sea que nada menos que eso. Y para terminar esta parte, que se me fue muy largo, hay una anécdota que contó Mario Carrero, que era muy amigo de Citarrosa, que dice que cuando tocaba Citarrosa, él le decía a los guitarristas: cuando yo cante, ustedes no tocan. Ustedes tocan cuando yo no cante. O sea, en las pausas de la canción, ahí se destacan los guitarristas. Ustedes hagan la prueba, traten de escuchar un disco de Citarrosa y van a ver que esto que yo les estoy diciendo es tal cual. Yo tampoco lo creía, pero lo miré y lo estudié y veo que es así. Cuando él canta, las guitarras no suenan. Cuando él no canta, es cuando las guitarras hacen los acordes. Bueno, ahora seguimos.